Cristian Herrera era periodista y vivía en Cúcuta. Durante décadas, sin miedo, denunció todo lo que pasaba en su región sobre el crimen organizado, la inseguridad y la corrupción. Era una de esas voces incómodas para los poderosos, esas que estorban, pero clave para la ciudadanía. Este sábado, en un día cualquiera, sus escoltas que estaban de descanso, un hombre en medio de una moto le disparó frente a su familia. Él había sido víctima de al menos 17 atentados en su contra. Camila Barrera desde Cúcuta nos preparó esta nota, veamos. Para Cristian Herrera Nariño, la muerte no era un número, era una realidad que relataba a diario con rigor y valentía. Durante años, las salas de redacción del diario La Opinión y ¿Qué hubo? Fueron su trinchera. Allí lideró investigaciones sobre el crimen organizado que le valieron premios, pero también la sentencia de vivir escoltado. Para él no había horarios. Su carrera estuvo marcada por el peligro. En 2004, tras revelar fraudes en el robo de vehículos, las amenazas lo obligaron al exilio en Chile, pero el olor a tinta y el compromiso con su ciudad lo hicieron volver. Lamentablemente, muchos creen aquí en la región que asesinando a un periodista, asesinando a alguien que haga denuncias, todo va a pasar, pero no va a ser así. Siempre va a haber alguien que quiera contar, que quiera hablar y que quiera decir y mostrar la realidad que se vive en esta región. Mil gracias. En 2014, la banda Los Rastrojos lo declaró objetivo militar. En 2017, las balas rozaron su cuerpo en un atentado en el Cerrito, del que salió ileso gracias a su esquema de la UNP. Cristian sabía que lo buscaban, pero su vocación era más fuerte que el miedo. Recientemente combinaba su labor con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y su propio medio digital independiente. Algún día se celebre totalmente ese Día Mundial de la Libertad de Prensa como es, y no bajo amenazas. Las amenazas, sin embargo, no cesaron y por el contrario, se materializaron este sábado 6 de junio con su asesinato. En un hecho que vuelve a enlutar no solo el periodismo, sino que demuestra que en Cúcuta y norte de Santander ejercer esta labor es cada vez más una profesión de alto riesgo. Hoy sus colegas y la Cúcuta que él tanto defendió exigen justicia. Siempre va a haber alguien que quiera contar, que quiera hablar y que quiera decir y mostrar la realidad que se vive en esta región. Un asesinato que pone de luto al país y a todos los profesionales que ejercemos este ejercicio de informar de manera libre y comprometida a todos los colombianos y a las personas que tienen la oportunidad de vernos. Pues bien, las autoridades acaban de informar que fueron capturados los responsables de cometer este asesinato contra Cristian. Según el director de la policía, el general William Rincón, alias Demonio, sería el presunto autor del asesinato del periodista. También en las capturas está alias Wilmer y Angélica, quienes habrían participado en labores de coordinación y planeación de este hecho criminal. Esta es una noticia que tenemos en desarrollo aquí en Sin Carreta y en Canal 1 y posteriormente les entregaremos más información. La FLIP en un largo comunicado también se pronunció acerca de lo que pasó con Cristian. Por eso a esta hora tenemos comunicación con Sofía Jaramillo, es la directora de la FLIP. Sofía, gracias por estar con nosotros Sin Carreta y hablemos acerca de esa denuncia que ustedes vuelven a presentar, sobre la cual vuelven a insistir acerca de ese grave panorama que tienen los profesionales de la información y la comunicación en el país para ejercer libremente en Colombia. Con todo el caso de Cristian, ¿ustedes qué vuelven otra vez a insistir? Bueno, buenas noches y muchas gracias por el homenaje a Cristian, nuestro compañero, miembro de la red de corresponsales de la FLIP para el norte de Santander y también miembro de nuestro consejo directivo, que no solamente perdemos una voz para el periodismo, sino que él también era una pieza clave para nosotros comprender y denunciar las condiciones en las que se ejerce el periodismo en el norte de Santander, y gracias a su ayuda, a su apoyo, nosotros hemos podido lograr identificar los riesgos y acompañar a periodistas en esta región. Nosotros desde el 2024, aunque también desde antes, hemos denunciado que Cúcuta es como lo dijo usted ahora, la ciudad más riesgosa para ejercer el periodismo en Colombia por el nivel de amenazas y agresiones que nosotros registramos en esta ciudad.
Mire, solamente desde el 2024 hasta el 2026, con corte ahorita el 6 de junio, nosotros hemos registrado 154 agresiones en total en esta ciudad solamente, y 72 de estas agresiones son amenazas y 2 asesinatos. Entonces sí, llevamos varios años denunciando la precariedad en la que se ejerce el periodismo, el nivel de riesgo que tienen los periodistas que hacen, digamos que su profesión en las regiones, y digamos que ese nivel de desprotección y de falta de las herramientas y de las condiciones para poder ejercer el periodismo. Vemos a un periodismo que se ejerce digamos, con esquemas de protección que no se ajustan al nivel de riesgo que los periodistas en esta región tienen. Si bien la Unidad Nacional de Protección tiene una labor muy importante y ha hecho una labor muy importante para proteger a muchos periodistas, en otras ocasiones no son suficientes. No se ajustan a su nivel de riesgo, y también, por supuesto, ellos deben actuar de manera mancomunada con la policía. Disculpe, la interrumpo, porque Norte de Santander encabeza la lista en esas regiones donde es más riesgoso ejercer el periodismo. Pero también ustedes desde la FLIP han hecho un trabajo juicioso también con otras amenazas de otros colegas de periodistas que no han podido trabajar libremente en sus distintas regiones. ¿Cuáles son esos otros departamentos también del país, de Colombia, que se ven muy amenazados y en donde los periodistas tienen esas limitantes para poder informar, como deberían informar, porque esas voces incómodas y que estorban sí o sí tienen que estar? Claro, nosotros, mira, si quieres hacemos el zoom en este momento de este periodo electoral en el que estamos. Nosotros justamente acabamos de sacar un informe sobre el deterioro, cómo se han debilitado las garantías para ejercer el periodismo en Colombia durante las elecciones. Hemos registrado solamente este año un aumento del 227% en las amenazas comparadas con el 2022, y solamente, digamos que en materia electoral, en las dificultades para cubrir temas en este momento, las agresiones se concentran, pues obviamente están en Bogotá, también están en Antioquia, en Arauca y, claro, el norte de Santander. Nosotros igual, digamos que en diferentes lugares del país vemos que el nivel de amenazas y de riesgos para cubrir temas de altísimo interés público se han aumentado, pero también hay lugares en Colombia donde hay temas que están completamente censurados, ¿no? Hay temas que los periodistas nos comentan que simplemente no se pueden cubrir, que no existen las condiciones, y la autocensura termina siendo su manera de protegerse. Desde la FLIP, Sofía, ¿qué evaluación hacen, qué balance hace en relación con este gobierno cuando en esta administración del presidente Gustavo Petro van 9 periodistas asesinados? Y eso sin contar con todos esos periodistas que han recibido amenazas, que no se sienten tranquilos, que salen a ejercer su labor con miedo de no volver a sus casas. ¿Cuál es ese balance que hacen y el llamado también a este gobierno y al gobierno entrante? Claro, pues es lamentable que tengamos esas cifras tan altas de asesinatos en este gobierno. Así como lo tienen ahí, nosotros hacemos un llamado a que el presidente Petro, desde la más alta, y las diferentes instituciones, condene pues pública y contundentemente la violencia letal contra los periodistas. Necesitamos que ese tipo de afirmaciones, ese tipo de discursos de protección a la prensa vengan desde el más alto poder, porque de esa forma también digamos que se comunica que, digamos, que la violencia es inaceptable en una sociedad democrática. Nosotros tenemos que tener como sociedad esas garantías para poder ejercer el periodismo, y empiezan desde todo tipo, ¿no? Desde la investigación, que se tiene que hacer de manera diligente y pronta, siguiendo la línea de investigación que llevaba el periodista o la periodista, pero también otro tipo de garantías. Necesitamos que la hostilidad contra la prensa también pare. Y eso viene, por supuesto, de no tener discursos estigmatizantes en contra de la prensa, y al revés, unos discursos que garanticen esta protección. Claro. No necesitamos que el ambiente sea el más ameno para que en serio empecemos a ejercer el periodismo en Colombia de manera libre.
y de manera segura. Sí, desde el lenguaje, pero también desde las garantías que necesitamos los periodistas para poder hacer bien nuestro trabajo. Sofía, si quisiéramos hacer una comparación con otros países de la región, de América Latina, en donde también las condiciones son muy graves para ejercer el periodismo, ¿cómo estamos haciendo ese comparativo? ¿Con qué países, por ejemplo, podríamos llegar a acercarnos o a incluso alejarnos? Pues hay muchos países de la región, claro, los contextos son distintos, pero el asesinato de periodistas digamos que en México es también altísimo. El asesinato de periodistas lo estamos viendo incrementando en Ecuador. Estamos viéndolo en diferentes países donde la violencia letal contra periodistas es muy alta. Pero también digamos que eso es un problema regional donde la impunidad está también en unos niveles altísimos. Nosotros en Colombia, como en otros países, estamos por encima del 90% de la impunidad, y entonces hacerle fin, hacerle corte a ese ciclo de violencia, pues es imposible. Si no se investigan las amenazas en contra de periodistas, se identifican de quién proviene la orden para asesinar a un periodista, pues no podemos culminar con este ciclo de violencia. Entonces, pues digamos que las comparaciones, los contextos son muy distintos, pero también vemos el acoso judicial en Colombia incrementándose en contra de los periodistas. Es una realidad que también estamos viendo en otros países como en México. Entonces, pues son lugares, nuestra región latinoamericana, lamentablemente también tiene digamos que estas tendencias donde hay impunidad, donde hay violencia, donde hay acoso judicial, donde no hay garantías de prevención y de protección para la prensa. Entonces, pues esta es la situación en la que estamos. Sofía, gracias por esos minutos, por estar con nosotros, por también desde la FLIP recordar, alzar la voz y llevarle ese sentir no solamente a la familia de Cristian, sino a las familias de tantos profesionales del periodismo en Colombia que no están bien, que no se sienten tranquilos y que encuentran en ustedes también un respaldo en medio del ejercicio que practican. Sofía, gracias. Muchas gracias y ojalá podamos llegar